para todos en esta preciosa hora del día, en esta preciosa hora de la mañana. Vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Y yo quiero hoy hacer una reflexión sobre lo que puede pasar cuando nuestra fe falta. Y una recomendación importante que hace Jesús es que no falte la fe. Hay algo curioso, es que si hay algo delicado para el hombre de Dios, para el siervo de Dios, es el pecado. Yo no voy a decir que no, el pecado es un problema muy grande. De hecho, el pecado es consecuencia de que falta la fe. Cuando falta la fe, hay pecado. Pero Jesús hace referencia, antes de hacer referencia al pecado, hace referencia a las consecuencias, o mejor, a la raíz del pecado, a la raíz de lo que puede producir el pecado en el ser humano. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 32. Y yo voy a... Este mensaje lo he titulado Que no te falte la fe. Lucas capítulo 22, versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay algo que me llama la atención, porque aquí Jesús está hablando a Pedro y le está advirtiendo que Pedro lo va a negar. Y esta declaración aparece en todos los 4 evangelios. Pero escúchenme bien lo que les voy a decir. Solamente Lucas hace referencia a este texto del versículo 32. Vamos a leer el contexto completo, 31 al 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Negar a Jesús ya es un pecado. Y Jesús le advierte a Pedro que Satanás le ha pedido para zarandearle. Y esta declaración va para cada uno de nosotros. Satanás no solamente ha pedido a Pedro, ha pedido a Juan, ha pedido a María, ha pedido a Cristóbal, ha pedido a Renatica, ha pedido a quien quiera para zarandearnos. Y Jesús le dice a Pedro: yo he rogado no para que no vayas a caer, sino para que tu fe no falte. Y la importancia de la fe, imagínense una persona que pierda la fe y caiga en pecado. ¿Cómo se va a levantar si no tiene fe? ¿Cómo se va a levantar si ha perdido la fe? ¿Cómo se va a levantar si ha dejado de creer? ¿Cómo se va a levantar si su fe está más débil que su propia vida? Entonces, dice la palabra aquí, Jesús hablando: he rogado para que tu fe no falte. Y yo quiero enfatizar acá
tres aspectos por los cuales puede fallar o puede faltar nuestra fe. En primer aspecto, dejar de escuchar la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír. La fe viene ¿por qué? Por el oír, por oír la palabra de Dios. Por eso viene la fe. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. Antes de pecar, antes de desobedecer, antes de caer en pecado, Eva dejó de escuchar la palabra de Dios, dejó de escuchar a Dios por empezar a escuchar a la serpiente. ¿Cuántos hemos dejado de escuchar la palabra de Dios por escuchar esas profecías baratas del Papa Negro, esas profecías de que decían que una fecha específica para la venida de Cristo, de que dejamos de escuchar la palabra de Dios? Cuando tú atiendes la palabra de Dios, esas profecías baratas no te van a tocar, porque si te dicen que la venida de Cristo está al día, tú vas a ir a Mateo 24, que dice que cuando digan, mira aquí está, y que Jesús mismo dijo, ni los ángeles del cielo saben, mucho menos algunos que se quieren creer inclusive superiores que Jesús. Mucho cuidado con esto. Hemos dejado de escuchar la palabra de Dios por escuchar corrientes distintas. Y voy a hacer referencia a lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado de escuchar mensajes edificantes, doctrinales, mensajes que nos lleven a hablar, a aprender de Jesús, y empezamos a escuchar lo que se ve en las redes sociales, que el uno habla del otro, que el otro dice esto, que el otro le bloqueó el video, que el otro lo va a denunciar, que esto, y empezamos a ponerle cuidado a esa contienda que hay ahí, donde la verdad, créanme, que aunque tengan bases bíblicas para lo que están hablando, no hay palabra de Dios allí, porque hay una intención, de estar contendiendo. Y la palabra hace referencia a que no nos reunamos para contienda, pues eso no le agrada a Dios. Eso no lo atiende Dios. Dejamos de escuchar la palabra de Dios por escuchar otras corrientes. Hemos dejado de escuchar la palabra de Dios por escuchar las ideologías que han venido modernas, tratando de contradecir. Hay algunos que han dejado de escuchar al creador del universo por escuchar al universo. Ojo, la serpiente no es creadora, fue creada por Dios. Y Eva dejó de escuchar a Dios por escuchar a la creación de Dios. Y aquí lo que nos llama es a escuchar la palabra de Dios. La fe no viene por corrientes diferentes, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Segundo, negar la fe
Eso ya es perderla por completo. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Primera de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1, pero el Espíritu dice, y ojo que aquí habla de Espíritu con mayúscula, con E mayúscula, es el Espíritu de Dios. Dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Apostatar es negar la fe. Y algunos han apostatado y ha entrado la apostasía de una forma tan tremenda que allí donde vemos que ya he visto iglesias con ideología gay y han casado parejas del mismo sexo. Esos cambios modernos que se han visto en algunos casos es porque se ha negado la fe y ha entrado la apostasía. El evangelio de la prosperidad es negar la fe. Y lo hablo con la autoridad que Dios me da. Porque el evangelio de la prosperidad es simple y exclusivamente negar la fe. Necesito comprar los milagros. Porque mi fe no es suficiente para tocar el corazón de Dios. Necesito pactar para que en aquel lugar se vea el milagro, no en mi vida, sino en aquel lugar. Mira, si tú tienes fe y si no has negado tu fe, puedes estar en el rincón más escondido, allá llega Jesús y va a obrar en tu vida. Le escuché a un hermano, a un pastor, le escuché decir que había acompañado a un amigo de él, a un pastor o algo así, para comprar un vehículo nuevo. Y este pastor dijo, Señor, yo también te he pedido por un vehículo. Y que sintió la voz de Dios allí, le habló a su vida. Y cuando sintió la voz de Dios que le habló a su vida, él dice, allá en ese concesionario, yo me metí al baño, entré allá al baño y que era el único lugar privado que encontré para hablar con Dios y hablé con Dios y allí sentí como Dios estaba respondiendo a mi vida y cuando él sintió que Dios estaba respondiendo a su vida, al poco tiempo estaba comprando su vehículo. Aunque no lo creas, allá en el baño puede llegar Dios. No hay lugar donde nos escondamos de la presencia, de la misericordia y del amor de Dios. Así es de que si tú estás pactando por un milagro, estás en una apostasía que te ha llevado a negar la fe. Tercero, el temor. El temor. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 8, versículo 26. Mateo, capítulo 8. Versículo 26. Y Jesús les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando vienen esos vientos huracanados de problemas, de enfermedad, de angustia, de tribulación, cuando vienen esos vientos huracanados de tristeza, cuando vienen esos vientos huracanados de problemas financieros, cuando vienen ese mar de problemas familiares, y entra el temor como le pasó allí a los discípulos que estaban en la barca. Y aquí voy a adelantarme a un mensaje que voy a predicar muy pronto.
y es Jesús presente en los problemas. Aquí Jesús estaba en la barca y la barca era la que estaba siendo amenazada. Jesús estaba ahí en la tormenta y la pudo reprender. Jesús está en tus tormentas, Jesús está en tus angustias, Jesús está allá en la clínica de hospital, allá tú que me estés mirando desde alguna clínica, desde algún hospital, desde alguna cama de enfermedad, ahí está Jesús. Pero no permitas que el temor haga que tu fe sea poca. Jesús le dice, ¿por qué teméis? ¿Por qué tuvieron temor? Hombres de poca fe. Cuando reprende el temor, está haciendo referencia a que ese temor fue fruto de su fe débil, poca. ¿Has dejado que tu fe sea poca? ¿Has dejado que tu fe sea lenta? ¿Has dejado que tu fe se detenga? No permitas. No permitas que esa fe falle. No permitas que esa fe se debilite. No permitas que esa fe se aflija. Cuando falta nuestra fe, estamos perdiendo una batalla grande. Créeme que los grandes problemas, las grandes dificultades, las grandes angustias, las enfermedades, la escasez, las deudas, los problemas familiares vienen a los grandes siervos de Dios. No creas esas corrientes lejanas de la palabra de Dios, donde dicen que cuando tú aceptas a Cristo ya se te acabaron los problemas, nunca vuelven a estar. Dice la palabra de Dios, cuando pases por las aguas, es decir, cuando pases por ese mar de angustia, yo estaré contigo y esas aguas no te ahogarán, ni el fuego arderá en tu vida. Es decir, el fuego no te va a quemar. Cuando venga el fuego de angustia, cuando venga ese fuego consumidor, no te podrá tocar. Si tu fe está fortalecida. Yo creo que la iglesia de Jesucristo ha sido fuertemente zarandeada. Y no voy a hacer referencia a ese zarandeo que algunos hablaron sobre las palabras que dijo un representante del gobierno o el representante de nuestro gobierno nacional. No. La iglesia ha venido siendo zarandeada por la pandemia. La pandemia obligó a que se cerraran las iglesias, algunas temporalmente, otras para siempre. La pandemia cortó la vida de varios siervos de Dios, varios hombres de Dios, y algunos perdieron sus familiares. La pandemia debilitó la economía y la asistencia a las congregaciones. Entonces no me vayas a decir que no has pasado por el zarandeo. La iglesia, centro de fe, centro del amor de Dios, centro de la relación con Dios, ha sido zarandeada. La iglesia ha sido zarandeada cuando siervos de Dios han cometido pecado o fallas que han afectado. Hemos escuchado de pastores que han abusado de su hijastra, de sus hijos, o de alguna de las hermanas de la congregación, o que han engañado hermanas, enamorándolas y embarazándolas. Hemos escuchado pastores que se han visto envueltos en líos jurídicos. Entonces
Entonces, tenemos que entender y tenemos que aceptar que la iglesia ha pasado por ese zarandeo. Que la iglesia ha sido zarandeada. Pero lo importante es que en medio de ese zarandeo, en medio de esas adversidades, nuestra fe no falte. Nuestra fe no falle. Iglesias con siervos de reconocimiento, de renombre, envueltos en divorcios, en líos jurídicos por las separaciones de bienes y qué sé yo. Iglesias discutiendo por el predio que fue construido físicamente, con la construcción física, y esto llevado a líos judiciales ante las autoridades. Y aquí es donde yo pregunto, ¿y dónde queda la fe? Porque fácilmente podría fallar nuestra fe. Porque fácilmente se podría debilitar nuestra fe. Y Jesús, su oración principal fue para que tu fe no falte. Para que no te falte la fe. Que no falle tu fe. Que no te falte tu fe. Y alcanzarás la misericordia del poderoso de Israel. Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Te damos gracias en este momento, Señor, por la palabra que nos has dado, por la enseñanza que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias porque tenemos el privilegio y la oportunidad de recibir esta palabra que nos confronta y nos fortalece, porque tu oración es para que nuestra fe no falte, para que no nos falte la fe. Hoy, Señor, levántanos en fe, levántanos en victoria, levántanos creyéndote, así como lo hiciste con los discípulos. Te levantaste en bendición, en autoridad, reprendiste los vientos, reprendiste la tormenta y también reprendiste el temor y la falta de fe en los discípulos. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nuestra fe no vaya a faltar. Tú siempre hiciste referencia a la fe de Dios. Tú siempre hiciste referencia a la fe que debemos de tener, Señor. Y le dijiste al paralítico allí que si podía creer. Le dijiste, Señor, al ciego que si creía. Has hablado de la fe de la mujer sirofenicia. Has hablado de la fe del centurión romano. Señor amado, hoy también haces aquí referencia a que tu oración es para que nuestra fe no falte. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a fortalecernos en fe en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Posiblemente, mi hermano, te haga falta fe. Posiblemente, mi hermano, haya sentido últimamente que tu fe se ha debilitado. Posiblemente, mujer, tu fe esté débil viendo las situaciones que han pasado en tu hogar, en tu familia. Posiblemente tú que has perdido tu trabajo, tú que has perdido algo en estos últimos días, sientes que tu fe se ha debilitado. Hoy te pido, pon tu mano en tu corazón, la otra mano levántala al cielo y repite conmigo, Señor, hoy te pido que mi fe no falte. Hoy te pido, Señor, que mi fe me fortalezca y me ayudes a fortalecerme en fe. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo sé que este problema tiene solución, tiene fecha de vencimiento. Ayúdame, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Gracias le damos a Dios por esta preciosa hora y pedimos en realidad que nuestra fe no vaya a fallar nunca. Bendiciones para todos.